Bienvenidos a otra previa de Tricuartista, la segunda que hacemos solo Mario Lozano y yo aquí defendiendo de nuevo el barco. En Aquí este a caso, tope. efectivamente, en este caso vamos a hablar del Parma Calcio, un Parma que le tengo yo especiales ganas este año, pero que me ha decepcionado un poco a los últimos días de mercado y que por eso queríamos esperar un poco antes de grabarla, porque ya comentaremos después todo lo que ha pasado en plantilla, pero quería ver cómo se desenvolvían los amistosos de pretemporada con un entrenador tan concreto y que en el fondo, sin experiencia como Carlos Cuesta. Mario Lozano, ¿cómo estás? Muy buenas. Aquí pasando un calor de tres pares de narices. Pero Ya, vamos adelante como se puede. efectivamente. Entonces, bueno, Vamos a ver vamos cómo se desarrolla el Parma. Vamos a ver ahí. cómo analizamos. Porque si bien es cierto que ha sufrido bajas muy importantes y un equipo relativamente nuevo y demás, pero que yo le tengo en fe, pero los amistosos de pretemporada no me han dejado muy contento, la verdad. Entonces Mm, me genera un poco de dudas el Parma. Comentaba, bueno, Pau Comas es el encargado del Parma este año, o al menos este periodo de tiempo. Entonces me decía gracia una de las ruedas de prensa de Carlos Cuesta que comentaba que el equipo le estaba costando rodar un poco. Entonces, bueno, es un equipo muy joven. Recordemos la filosofía de la familia Kraus, que es fichar gente de menores de 23 años para luego revalorizar. Es una edad media de plantilla súper baja, quitando a Milan Juric, que es una leyenda de esta tabla baja. Pero no olvidarnos de eso. Y bueno, Carlos Cuesta llega desde el Arsenal, siendo el segundo de Arteta, con muy buen cartel. Desde Inglaterra todo el mundo hablaba muy bien y maravillas de él. Para mí llega con mejor imagen de lo que llegó Maresca en su momento, Sí, que ya era decir, que me parece que bien, él venía de Guardiola, ahora viene de Arteta, y me parece una escuela mucho mejor para implantar en el Parma. sí, yo considero que sí, más sólido. Yo voy por ahí, más sólida, un bloque mucho más compacto que busca más salida y vuelta, que en Italia se lleva mucho mejor que el fútbol, a lo mejor, es que tampoco quiero decir que lo de Maresca fuera tiki-taka, pero Menos visto. volvimos ya. Pequeño problema técnico que últimamente me tocan todos a mí. Una escuela mucho más asociativa, como decías tú, una escuela que tenía mucho más que ofrecer en el calcio, a lo mejor, que lo que es el juego de la escuela guardiolesca. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal se desenvuelve, porque es su primer año y sin rodaje en otros banquillos, en primera división directamente, y nadie dice que sea fácil. Para nada, es una andadura en una plaza difícil, porque al final se te han ido jugadores muy importantes que ahora veremos, Sí. y, y al final es una presión de que ya no eres recién ascendido, ya tienes que asentarte, buscar una estabilidad, y eso el Mm. segundo año muchas veces se suele complicar. Me gusta que hables de estabilidad, porque sobre todo lo que el proyecto Parma proyecta es, nunca mejor dicho, es eso, una sensación de que puede crecer y que busca crecer. No es un proyecto que busque simplemente llegar, por decirlo así. Entonces, vamos a hablar directamente de la plantilla y me gusta también que digas que se han ido piezas importantes porque hay otras que se han quedado. Y empezando por la portería, Suzuki sigue siendo el portero titular de este equipo. Sí, no, el portero japonés, con nombre de motor, es una de las piezas más importantes que tenía el año pasado el Parma y que se haya quedado, da una muestra de proyecto, Mm. porque novias no le faltarían y por su valor, por su temporada, que se haya podido quedar en Parma para los tifosi para nosotros es una noticia increíble. Claro, me quiero acordar, Mario, de cuando vino el Bayern de Múnich en invierno del año pasado, que todo el mundo en Parma estaba temblando, y al final no hicieron efectiva la negociación, lo cual quiere decir que el Parma se hizo fuerte. Que Sí, fue lo sí. llamativo de eso, que el Parma realmente se hizo fuerte en la negociación. Pasando ya a un tema defensas, porque en el fondo Suzuki no es nuevo para nadie después de la temporada que se hizo el año pasado. No, Es uno de no. los mejores porteros de la liga, seguramente uno de los más proyección. Entonces, por porteros en Italia no nos sobran, o sea, no nos faltan, eso no podemos quejarnos. Pero ahora pasando a la defensa, sí que han hecho un gran negocio, me parece a mí, con Leoni, porque son cerca de 40 millones de euros. Ha salido, 18 años, unos 14, 15 partidos en Serie A. Yo no puedo rechazar 40 millones por un chico que ha jugado 13 partidos. Claro, es que proyecta muy bien, efectivamente. Tiene una pinta Sí. Y increíble, sí, pero seguramente, vamos, volverá a la Juventus o por ahí. como club como el Parma, un chaval que ha jugado 14 15 partidos no puede rechazar ese dineral
¿Por qué no? Porque es una temporada entera. Claro, y yo voy por ese punto también. De decir, Leoni sí que tiene muy buena pinta, sí que tiene muy buen pozo defensivo, se le notaban muchas cosas, mucha jerarquía, pero 40 millones en Italia es que te soluciona no la temporada que tienes, sino la siguiente también. Y en el fondo todo tu Sí, mercado del Parma, el Parma ha fichado, y me parece que ha fichado muy bien, pero sobre todo es que casi se lo ha financiado solo con ese fichaje, o esa venta y con otra que vamos a ver después. sí, Entonces, correcto. me parece un gran paso adelante. Sobre todo, ¿por qué? Porque en la defensa, y ahora entrando en esta 3-5-2 que creemos que va a implantar Carlos Cuesta, están Circati por un lado, que me parece un central muy infravalorado, lesión aparte, que lo apartó muchísimo tiempo. El Sí. australiano, nacionalizado australiano, me parece de lo más interesante que tiene el Parma defensivamente. Por otro lado, Balog. Y en el medio tendremos que debatir. Sí, a ver, por un lado el húngaro y por el otro lado Circati, me parece que es algo medianamente estándar. Dos jugadores con un buen físico, una buena velocidad de recuperación, que si tienen que caer un poco a banda lo pueden hacer por Mm. condiciones físicas y demás. Y, y la verdad es que no, o sea, lo dejó claro la temporada pasada, buena salida de balón. Ahora bien, al centro, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos ponemos en el centro? El problema del centro está aquí. Se ficha a Abdoulaye Ndiaye, que creo que es el gran. Es el gran. No, no quiero decir el gran fichaje, pero sí que en la defensa me parece el gran proyecto de central que tienen ahora mismo, más allá de Taura Valenti, que puede seguir asumiendo ese rol perfectamente. Sí. Sin embargo, yo me inclino por Valenti. No creo que quieras probar de inicio un. Según a palabras de Anderson Rubia, que nos ha podido comentar, mediante Pau, un jugador muy volátil en lo que es la salida de balón, que a veces se le cortocircuita el cable. Claro, pero si yo sí que, yo creo que sí que van a apostar por Ndiaye. ¿Por qué? Porque considero que la salida de balón a lo mejor la tienen más en Adrián Bernabé, que ahora hablaremos, y en otros dos centrales tienen buena salida de balón. Circati sí que Entonces, tiene. un jugador, Circati es muy bueno en eso. por eso, un central que sea puramente al corte, que vaya bien en duelos y que sea fuerte, considero que un Bueno, rol como el que puede hacer Jerry Mina en el Cagliari, pues algo así parecido. es muy complicado hacer lo que hace Jerry Mina en el Cagliari, no solo por defensivamente, sino por el espectáculo que da. Sí, no, espectáculo aparte, o sea, lo de Jerry Mina cada partido del Cagliari es un show, Es un showman. desde Vale, pues luego. venga, compramos a Ndiaye. Yo creo que, conste, Lautaro Valenti seguirá teniendo importancia y seguirá siendo importante en este Muchísima, Parma. muchísima. Que nadie le quite ni un solo ápice. Si lo tenéis en el Fantasy, seguidlo fichando porque seguirá siendo importante. Por otro lado, vamos a vernos un poco los laterales. Yo creo que aquí está mucho más claro. Tenemos a Emanuele Valeri y Del Prato, que parecen veteranos, porque uno es el capitán y otro el vicecapitán, pero es que solo tienen 26 y 25 años respectivamente, y el capitán es el de 25. Sí, sí, sí. O sea, Del Prato es el que lleva ahí el brazalete. Como es que hemos hablado antes, el Parma es un equipo muy joven. Mm. Entonces, cuando supera los 25, ya tiras para arriba. O sea, ya eres Ya parece que lleven dos hipotecas encima, ¿eh? exacto. Díselo a DiCaprio con las novias de 25, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estos jugadores son jóvenes todavía, no han alcanzado su plenitud física, pero ya tienen ese rol, ese sentimiento con el club, Mm. que considero que de cara también a la galería, de cara al aficionado, dice, che, o sea, estos jugadores, estos son los que tienen que representar nuestros colores. Sí, y a mí Entonces yo considero que tanto Valeri por un lado como Del Prato por otro seguirán jugando muchos minutos. sí, y a falta de tener un poco unos suplentes, que fue un poco a lo mejor lo que pasó el año pasado, que no había un lateral suplente para Del Prato, más allá de a lo mejor el propio Valenti, que acabó jugando muchas veces ahí. Matías Lovic llegó o sea, Matías Lovic no llegó a este mercado, ya estaba, pero es ese suplente, pero tiene solo 21 años, entonces también hay que probarlo, pero de nuevo, 21 años en el Parma, puede ser titular perfectamente. Perfectamente, sí, sí, sí. Yo Y luego he apostaría por esos comentado, dos, claro. ¿cómo? Sí, no, no, que para mí la línea defensiva era en día ya era Cerrada. un poco más la duda, pero considero que la línea defensiva ya está Cerrada definida. prácticamente. Y se nos ha olvidado comentar que este vídeo se está grabando al 17 del 8. Aún no se ha hecho oficial, pero parece que va a ser bastante real lo de Mariano Troilo desde Belgrado por 12 millones de euros. Y ahí me parece que vuelve a fichar muy bien el Parma, porque en caso de que Ndiaye no salga bien,
hay un central que a mí me parece muy interesante y que desde tierras argentinas hablan muy, muy bien de él. Maravillas. Maravillas. Pero bueno, eso no nos concierne aún. Vamos a pasar al mediocampo, que aquí está la dinamita, aquí está todo el pastel del Parma. Y me parece que es lo que diferencia al Parma de cualquier equipo de la tabla baja. Sí, Me yo vas a comprar por uno. Mandela Keita en el pivote, totalmente. Adrián Bernabe acompañando por un lado muy cerquita, Sí. seguramente la derecha, perdón. Y estaría Ondrejka, que es un jugadorazo y de mis favoritos de la tabla baja, pero está lesionado. Entonces, ¿quién nos queda ahí? Que no es malo tampoco, y que él también es recién fichado de Argentina, Cristian Motor Tractorcito Ordóñez, que tiene el mejor mote que yo he visto en mucho tiempo. Lo de los argentinos es increíble a la hora de poner. Tractorcito. Sí, no, yo te compro los dos primeros claramente, Keita como pivote más corte defensivo y Regista, sí. Adrián Bernabé acompañándolo tanto en labores defensivas como en la salida de balón. Hmm. Tiene un pie increíble el español. Y después, como decías tú, tanto Ondrejka como Ordóñez. En un principio sí que se diría Ondrejka, el sueco, pero es que como empieza la temporada Ordóñez y el tractorcito conduzca bien, Es que considero que la va a es. empezar, pero por lesión, claro. Yo lo veo ahí, Claro, pero es que, honestamente. pero es que a lo mejor no nos ha callado ahí. Quitarle el puesto a Ondrejka, mira. Es muy difícil, lo sé, pero ¿por qué no? Hombre, ¿por qué no? Pero, o sea, realmente, antes de la lesión, Ondrejka, incluso haciendo la compra efectiva este julio, que era cedido del Royal Antwerp belga, 7,5 millones que pagó el Parma, ellos tenían la posibilidad de venderlo seguramente a otros 20-25 millones, pero se lesionó. Entonces, nos queda otra temporada de Jacob en Serie A y que seguramente, si nada se tuerce y se recupera bien, esperemos que sí, pinta ser la estrella de este Parma. Ahora, el tractorcito a mí me ha encantado. Todo lo que le he visto de él me parece un obús, tanto al choque como recorriendo kilómetros, y eso en Italia se paga muy bien. Eso en Y Italia es tanto. el tipo de centrocampista que se paga perfecto, sobre todo en esa tabla baja. Entonces, pinta muy bien. De momento vamos a dejar a Christian a falta de Ondrejka. Sí, Y vamos a ir directamente a la delantera. Ya veis que todo está siendo muy rápido porque en el fondo el once titular no es algo que haya variado muchísimo. Ha variado en dos, tres piezas y en el caso de Ordóñez por lesión. Entonces vamos a ir un poco arriba, que es donde hay otro jugador que me encanta mucho, pero también hay que hablar de quién ha salido. Entonces vamos a hablar primero de quién ha salido. Mario lo sabe perfectamente, lo tienen en su Inter de Milán. Ange Boni, Ange veintidós Boni, coma cinco correcto. millones de euros, que tampoco es una cantidad que yo hubiese rechazado. Ya, o sea, y ni yo es una cantidad que hubiera pagado. Ahí está la cosa. Pero, a ver, Sobre desde todo el al punto de Inter, vista ¿eh? del Inter es un poco. Sobre todo al Inter. ¿Mm? Sobre todo al Claro, Inter. Yo creo que es una cantidad que no hubiese rechazado al Inter. ya, correcto. O sea, al final el Inter es un equipo que necesita un delantero que asumiera un poco el rol de suplente y es bien es cierto que es un perfil muy físico, que con un buen golpeo, que va bien al espacio, Muy buen que para golpeo. un equipo de la parte baja evidentemente es el delantero total que necesita. Para el Sí. Inter ya veremos, para el Inter ya veremos, pero de cara a Parma, que es donde estamos ahora en la previa, es una pérdida difícil de suplir, pero bueno, considero que es un dinero que no puede rechazar porque es un jugador que a lo mejor no vale ese dinero. Vale, vamos a hablar ahora de quién han traído, pero es que yo creo que el Parma cuela 22,5 millones al Inter, un suplente. Para el Inter, me refiero. Sí, 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 no, no, va a ser suplente, por supuesto, va a pagar 22 Claro, millones por es un que suplente. el Inter juega con. O sea, juega, vamos a ver, seamos listos. Lautaro y Thuram son dos delanteros muy difíciles de mover. Y Pío Venga, Espósito muy bien. viene desde atrás también. No quiero decir que sea malo, al contrario, a mí Angevoni me parece que en la temporada del ascenso del Parma se hace un temporadón y el año pasado se echa el equipo a la espalda. Por Pero de supuesto, verdad, sí. se echa el equipo a la espalda ofensivamente. ¿Qué pasa? Que claro, es que 22,5 millones por un jugador que realmente son 6 goles en Serie A y que en el fondo le echas más de menos por el aplomo, por la fuerza que echa en cada jugada que por lo que Que aporta por los goles. realmente en números. Claro. Un perfil que para el Inter va a salir del banquillo y pueda aportar esa energía, ese Sí, carácter que a lo mejor necesitas para revitalizar un partido, pero evidentemente es caro. Y el Parma, con ese dinero, creo que se ha movido muy bien. Se ha movido muy claro, bien. ahí Y está. y lo que falta por venir. Ahí está. Vamos a obviar el.
el hecho de Matteo Pellegrino, que creo que es la gran apuesta del Parma este año, y que el año pasado demostró muchas cosas, me parece. En su debut, de hecho, marca un Sí. doblete, un gran doblete, además de 9. Y yo creo que será la gran apuesta del año a revalorizar, y creo que le puede salir muy bien. Y otro que han fichado, Matilla Frijan, que viene desde un equipo el cual El no... Amberes, ¿no? El Royal Amberes. No, no, no. Viene... El A ver, Westerlo, perdón, el Westerlo. el Westerlo, efectivamente, Westerlo. Bueno, Porque este delantero también sonó para. Se rumoreó con el Elche y lo tenía un poco localizado. bueno, pues mira, delantero croata, que eso en Italia suele ser interesante. 1,85, yo no lo tengo muy controlado, la verdad. 22 años del 2003, pero sí que es un tipo de delantero que puede cumplir bastante bien el rol de tal. Estoy viendo los percentiles aquí y me cuadra bastante bien en lo que deja Boni para suplirlo. Sí, es un jugador que viene lo ficha el Westerlo este año de Croacia, después de hacer 14 goles, creo, si no recuerdo mal, en Croacia. Y vuelve a replicar otros 14 goles esta temporada en Bélgica, una liga algo superior. Claro, yo es que los goles no se los voy a pedir Entonces, a él, por decirlo así. claro, O sea, sí, pero, sí, sí, pero sí. claro, es un tío que tiene gol. Y si aparte es móvil y tiene esas características, considero que Pellegrino Frigan puede ser una de las mejores parejas de delanteros de toda la parte baja. Claro, es que yo le pido los goles a Pellegrino. Yo creo Ya, que yo le pero si los pido. tienes los dos, Claro, es que esa es la ¿por qué cosa. haces? Yo creo que Boni no tenía esa cuota de gol. Es magnífima, por decirlo así, magnificente. Claro. Y yo creo que ahora el Parma, aparte de sumar dinero, porque le ha costado solo 10 millones de los 22,5 que ha dejado Boni, Sí, por la misma edad, además, tiene 22 años, 22 años del 2003. efectivamente. Matteo Pellegrino tiene 20 años, creo, si no recuerdo mal. O Mateo 22. Pellegrino tiene 23, 23. 2001. Bueno, siguen siendo jóvenes, me refiero. Y Sí, 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 por supuesto. Matteo Pellegrino tiene mucho más gol que Boni. Ahora, solo jugó media temporada y ni eso realmente. Como tal, jugó 10 partidos, adaptado perfectamente al Parma, jugó 10 partidos. Y yo creo que es la gran pieza a revalorizar este año en el Parma, junto con Ondrejka. Ahora, tiene un gran delantero, que le ha costado menos que Boni. Gran mercado del Parma. No Y que podemos puede hacer decir el rol de absolutamente Boni nada. perfectamente. Cuando le pongamos las notas a los equipos, seguramente el Parma esté bastante arriba. Está bastante Salvo arriba, sorpresa. correcto. Sí, sí. Y ahora vamos a Sí, pasar sí, yo las... también lo veo muy completo. Sí, yo Una también. plantilla completa, que bien es cierto que arriba es un poco justo, pero con faltan piezas Mm. por venir. Pero por calidad, no por cantidad, por calidad, arriba tiene una pareja delantera muy buena. ¿Estás llamando plantilla justa a un equipo que tiene como delantero suplente a Milan Juric? Sí, Lógico, yo también lo haría. lo estoy haciendo, correcto. Así ha sido. Sí, muy seco. Vale, vamos a pasar a las valoraciones, porque también es importante. Y ahora vamos, como pasó en el vídeo del Torino, seguramente sean más cortas de lo que son otras, porque en el fondo nosotros somos dos y normalmente somos tres. Pero aquí estamos. Sí, Entonces, vamos a ver, ya te la sabes. Jugador revelación. Aquí hay muchas. No es como clarísimo. en el Toro. No, no, aquí está clarísimo. Frigan va a volver a marcar 14 goles. Es que los percentiles Hizo son... 14, Claro, yo no lo he visto nada, hizo tío. 14 en Croacia, 14 en Bélgica, 14 en Italia. Canónico, ¿no? Otros 14. Exactamente. No, no falla su cita. Yo quiero al tractorcito. Al tractorcito. Yo quiero al tractorcito. Me encantaría que replicase lo visto en Vélez. Me parece que tiene muchísimo potencial y creo que con 21 tiene para dar y tomar. Sí. Yo también considero que puede ser una Hmm, buena apuesta, ¿eh? sí. Y si no, mandé la Keita, ¿eh? No, me quedo con el tractorcito. El El caso, jugador tractorcito. de excepción. Aquí es muy complicado porque es literalmente lo inverso al Torino. El Torino tiene una plantilla bastante envejecida que no tiene mucho por lo que apostar y tiene una plantilla por lo que puede partirse todo. El Parma es todo al revés. Tiene una plantilla muy joven por la que tienes muchas cosas que ganar y pocas que perder. Yo voy a ser consecuente con lo que he dicho antes Sí, y hombre. voy a apostar por Ondrejka. Sí, hombre. Porque, sí, evidentemente me refiero dentro de las expectativas que tenemos, claro. Es decir, este Eh, jugador sabemos lo que es. lesión Pero, compleja. pero viene de una lesión, el tractorcito va a hacerlo bien, le va a costar entrar en dinámica, va a hacer un temporadón, yo creo que sí.
pero Mm, yo espero una evolución de él y creo que va a ser una temporada en la que va a jugar al mismo nivel que el año pasado, que va a ser increíble, pero no va a tener esa evolución. Por eso decepción, porque yo espero una evolución. a mí me cuesta pensar la decepción, ¿eh? Lo estoy pensando, ahora mismo lo estoy viendo aquí en plantilla. No, no, es que es difícil, por eso he apostado por Ondrejka, me refiero. Claro, por ejemplo, el año pasado, ¿quién sería la excepción? Adrián Bernabé por la lesión, que no le dejó jugar casi nada, pero tampoco. Pero es que tampoco podemos llamar atención a eso, claro, pero es que, Hombre, si tengo que jugármela, igual te voy a llevar la contraria y me voy a poner a Frigan, ¿eh? pues dale, con Frigan. Venga, Matilla Frigan, te llevo a la contraria. Dale, duro. Venga. Y ahora posición en la tabla. Y aquí ya depende de la fe que le tengas a un equipo tan concreto. Un décimo. Un décimo, chaval. Yo también. Yo ya lo venía De lo pensando. mejor, de lo mejorcito de la clase media. Yo ya lo venía pensando de que le tengo mucha fe a Carlos Cuesta y que me parece que pese a las bajas se refuerzan muy bien. Yo opino exactamente lo mismo. Y ojo, me parece, no hemos hablado de esto porque en el fondo ya es un jugador que no pintaba tantísimo en el ecosistema Parma, porque Dennis Mann y pide salir, se va por 8 millones al PSV. No creo que Carlos Cuesta lo quisiera en plantilla, viendo cómo va a jugar y viendo lo que ha sido los partidos de pretemporada. Entonces, bueno, tampoco lo hemos comentado, pero una pena porque podía haber sido muchísimo más y él mismo creo que no quiso. Y Está es, el aire acondicionado y el ventilador. el calor nos está afectando, Mario. El caso, venimos, solo comentar lo de Dennis Mann y nada, por eso no Sí. hemos hablado mucho más de él. Pero hasta aquí podemos decir de la previa del Parma, al que le deseamos una temporada muy buena porque le tenemos muchas ganas. Yo sí, yo considero que el Parma va a hacer buena temporada, va a hacer las cosas, está haciendo las cosas bien en el mercado. Y bien es cierto que está costando arrancar, pero considero que la apuesta de Carlos Cuesta es muy buena apuesta y que va a salir bien. Eso mismo. Así que hasta otra y nos vemos en el siguiente con Genoa. Genoa, Si todo sale bien, no sé Patrick, cuándo Patrick saldrá Vieira. esto, lo estoy diciendo sin saber cuándo saldrá. El siguiente en grabar es ese. Hasta otra. Chao, chao, chao.